Agresiones fantasmales, leyenda de Querétaro. La historia del hombre que fue agredido por un fantasma fue muy popular en Querétaro a finales del siglo XIX. Hoy en día ya son muy pocos poblados los que hablan todavía de ella. Según se cuenta, corría el año de 1682 cuando falleció uno de los hombres más adinerados de la capital del estado. Se dice que la muerte de su mujer, acaecida unos meses antes, provocó que su salud fuera disminuyendo por la tristeza que le embargaba hasta que finalmente dejó de existir. Al hombre le sobrevivía su hijo y su fiel sirviente, quien no había abandonado la casa por ser la última voluntad del Señor, además de que le tenía un profundo cariño al joven. Cierta noche, justo cuando había transcurrido 3 meses del deceso del Señor, se iniciaron las perturbaciones en la vieja casona cuando el fantasma del anciano se apareció ante la presencia del sirviente solicitándole que dijera a su amo, el hijo del espectro, que pagara las deudas que su difunto padre tenía con una señora. El fantasma aseguró que de hacerlo dejaría de importunar. Al llegar a liquidar la deuda que el difunto había pedido, la señora rechazó el dinero, asegurando que con la muerte del señor se había olvidado de ella, pues al parecer no se trataba de una cantidad grande, sino más bien de situaciones más personales. Sin embargo, el fantasma del anciano volvió a aparecerse, asegurando que no podía descansar si no se saldaba la deuda pactada. Pero ante la negativa por parte de la señora de aceptar dicho dinero, el sirviente no tuvo más remedio que acostumbrarse a las constantes visitas de su amo descarnado. Los días pasaron y pronto el fantasma le pidió a su sirviente que comprara un anillo con ciertas características y se lo diera a la señora como muestra de que había cumplido con su deuda. El hombre obedeció de inmediato y aquella señora no tuvo más remedio que aceptar el costoso presente. Lo que hacía el muerto aparentemente disgustó a su esposa, quien también ya era difunta, porque ella misma comenzó a atormentar al pobre sirviente. Según cuenta la leyenda, la mujer se aparecía unas veces como ella misma y otras como un perro que arrojaba fuego por el hocico. El sirviente ya no podía conciliar el sueño, pues las perturbaciones se hicieron cada vez más constantes, al punto en que comenzaron a suceder también durante el día. Cierta vez el espectro lo tiró de su caballo con violencia. En otros ataques casi lo estrangula con una soga. Le quitó los zapatos e hizo trizas su humilde ropa. Pero la agresión más denigrante ocurrió en la víspera de Navidad, cuando al regresar de sus labores sintió que algo lo jalaba y lo levantaba por el aire. Más tarde fue hallado en un pantano, semidesnudo, pero silbando y cantando. Cuando recuperó el juicio, afirmó que la mujer lo había lanzado tan alto que por un momento creyó que ya estaba muerto. Esto hubiera sido tomado como una versión de loco si sus zapatos no hubieran aparecido en partes distintas, aparentemente sin explicación alguna. Una semana después, todavía asustado por lo ocurrido, el sirviente se preparaba para irse de aquella casa, debido a que ya no soportaba las constantes agresiones. Cuando se disponía a marcharse, notó que un pájaro llevaba una piedra en el pico, la cual arrojó sobre su rostro. Según la leyenda, en cuanto la piedra golpeó su rostro, se alcanzó a escuchar la voz de aquella mujer que decía «traidor». Debido a estos siniestros acontecimientos, el sirviente enfermó y al cabo de unos días falleció. Más adelante se dedujo que al parecer aquella mujer había sido la amante del señor. Por ello, el fantasma de la mujer, atormentada, acometió contra su sirviente pensando que éste, al igual que su esposo, la había traicionado. Cuando se investigó sobre la muerte de la señora, se determinó que falleció de muerte natural, aunque esto jamás se pueda comprobar del todo. El hijo vendió todo y nunca más se le volvió a ver en la ciudad, mientras que el sirviente falleció sin revelar toda la verdad. Chuy el albañil, leyenda de Nayarit. Uno de los panteones más tradicionales del estado de Nayarit es el que se encuentra muy cerca del famoso arroyo
de Atotonilco, en el poblado de Aguacatlán. Este lúgubre lugar posee, además del ambiente, un aspecto auténtico, porque ahí se encuentran lápidas de carácter histórico. Ha sido constantemente ampliado y la primera sección es la que se ubica hacia el sur, cerca del antiguo Salto del Agua. De ahí se creó la segunda sección hacia el norte, y después se extendió de nueva cuenta hacia el norte. En los últimos lustros ampliaron su cobertura hacia el poniente. A pesar de su crecimiento, las leyendas que se tejen en torno a este lugar sagrado se pueden contar de a montones. Sin embargo, una de tantas que corren de boca en boca es la que contó hace tiempo don Manuel, un hombre que radicaba por la calle Abasolo, en la que relata que un conocido albañil de la localidad, al que se le conocía como Chuy, fue requerido por don Carlos Espinosa para realizar un trabajo, para él muy importante, que consistía en terminar un monumento familiar en el panteón, con la súplica de que el trabajo debería estar acabado el día que le indicara. Chuy aceptó el compromiso e inició su labor dentro del cementerio, siendo más laboriosa la faena de lo que él pensaba. Se acercaba el plazo, y el albañil estaba nervioso por saber que no era posible terminar el trabajo que le habían encomendado. Solo faltaba un día, y al ir por un andador a recoger un material, dicen que escuchó ruidos extraños. Volteó para ver si había alguna persona, pero al sentirse solo, se le enchinó la piel, y siguió escuchándose un trac, trac, trac. Las piernas ya no le respondían a Chuy. Quería correr, pero no podía, porque sentía como si tuviera bloques de piedra en las extremidades. No pudo gritar, la voz no le salía, y sintió que los pelos se le pararon como un resplandor. Volteó hacia atrás, en dirección al cerro de Atotonilco, y su sorpresa fue cuando vio a un esqueleto que lo seguía moviendo las mandíbulas, que sonaban al juntársele los dientes. A punto estaba del desmayo cuando clarito escuchó una voz que le decía: «Compadécete de mis penas que me atormentan en el purgatorio. Tengo muchos años vagando. Pídele a mi abuelo, padre de tu abuelo, que de los 12,000 pesos en plata que están al pie de la alacena, a media vara de profundidad, te dé 100 para que te quedes una parte, y con la otra me mandes a hacer 3 misas. Yo te recompensaré con el alivio de tu susto. Si no cumples con mi encargo, no sanarás». El pobre hombre no supo qué hacer al ver al esqueleto caminando y meneando las mandíbulas, con voz de ultratumba que se dirigía a él. Pensó que iba a caer privado, pero sintió que una fuerza sobrenatural lo sostenía, y de pronto pudo moverse y salir despavorido, sintiendo tras de él al esqueleto que parecía lo correteaba. Llegó a la puerta del cementerio y antes de cruzarla, juró que no volvería a poner un pie en ese lugar. Después, cuando reflexionó en casa, se dio cuenta que en la tumba donde estaba trabajando había dejado toda su herramienta. Sin más opción, al día siguiente volvió haciéndose acompañar de un amigo. El albañil platicó a su compañero lo que le había ocurrido el día anterior, y los dos estuvieron trabajando, volteando para todos lados con el temor de que en cualquier momento se le fuera a aparecer el esqueleto que le había hablado, y ellos cayeran privados de susto. Nada ocurrió. Chuy y su amigo pudieron terminar con el trabajo de la tumba, mientras todo alrededor permanecía en absoluto silencio. Al cabo de unos días del incidente, el albañil comenzó a estar muy enfermo. Un temblor como de frío se apoderaba de él, y las piernas se le fueron paralizando al grado de que ya no pudo caminar. Traía en la mente lo que le había pedido el esqueleto que lo persiguió por el panteón de Aguacatlán, lo que no lo dejaba estar sosegado ni de noche ni de día. Habló con un pariente, le contó lo sucedido, y en una silla de ruedas lo acompañó a sacar el entierro, pidiéndole el dinero para mandar decir las misas que el difunto necesitaba para poder salir del purgatorio.
Quería hacer el encargo antes de fallecer porque realmente se sentía muy enfermo. Después de haber cumplido lo que le había indicado el esqueleto, Chuy comenzó a sentir alivio. Poco a poco empezó a sentirse mejor hasta haberse recuperado totalmente. Aquel suceso que le ocurrió le había dejado una huella profunda y cada vez que tenía oportunidad lo contaba a sus amigos. En una ocasión, platicando con un pariente lejano, este le dijo al saber lo ocurrido: hace años le pasó algo similar a Joaquín Sánchez, cuando fue a visitar la tumba de su mamá al panteón. Al escuchar Joaquín que un esqueleto se acercaba a él, ya que de las mandíbulas salía una voz de ultratumba, salió despavorido saltando por la pared del cementerio y como un loco furioso llegó a su casa. Platicó a su mujer lo que le había pasado y desde ese día comenzó a estar enfermo. Solo que a él no solamente se le paralizaron las piernas, sino que quedó lelo, perdió el habla y al poco tiempo falleció. La historia del esqueleto del cementerio era tan conocida en Ahuacatlán a principios del siglo pasado que se puede decir que era una de las leyendas más contadas. La Dama de Negro de Celaya, Guanajuato. Fue tradición que persistió hasta principios del presente siglo la leyenda de una dama enlutada que por las noches llegaba en lujosa carreta hasta el frente del templo de San Francisco, a donde penetraba sin que la puerta se abriese y de la misma manera salía, para retornar en la misma forma en que había llegado. El sistema de vigilancia nocturna se hacía por medio de 4 hombres formando un conjunto que se llamaba ronda, la cual era designada por el jefe de cuartel y se turnaban convenientemente para recorrer noche a noche sus respectivos cuarteles, que eran 4 en esta ciudad, teniendo cada uno su respectiva ronda. Esto acontecía a principios del último tercio del siglo pasado, cuando aún no se instalaba el primer alumbrado de petróleo que se inauguró hasta 1875, y solo en la plaza central de la población. Por tanto, la ronda utilizaba una linterna con su respectiva vela de cebo. La ronda del cuartel primero correspondía a la calle de Palafox hacia el oriente, y por lo tanto, a los que les tocaba ver la aparición entre macabra y fantástica, en la oscuridad de las noches sin luna, o al calor del satélite, la aparición del singular vehículo de la usanza del tiempo tirado por 2 percherones y su auriga de tétrica figura, hasta parar cerca del pozo artesiano existente a inmediaciones de la puerta central, para que bajara la consabida dama y luego volteaba la carreta para esperar la salida de la misteriosa mujer. El recorrido era siempre el mismo, tanto de la entrada como de la salida, y era por la hoy calle de Guadalupe, con rumbo al camino de Camargo y Santa Rita. Naturalmente que la aparición, como no fue meramente fortuita, y por una sola vez, hizo a los de la ronda vencer el miedo, y no obstante que se le erizaba el pelo y sudaban frío, se aventuraron a una observación para determinar lo que la primera vez solo se antojó una lúgubre silueta, cuyos contornos imprecisos fueron aclarados por los curiosos que al fin definieron que se trataba de una mujer de suma elegancia, ataviada de luto y tocándose con tupido velo, la cual tenía el privilegio de penetrar a través de una gruesa puerta cerrada para salir después de una media hora en la misma forma. El auriga tenía también características fantasmales, así como el tronco de percheros que tiraban la carreta. Aunque lograron precisar las características descritas, nunca se aventuraron a trasponer la alameda para conocer el destino final de estas figuras de ultratumba. Naturalmente que las relaciones de estas apariciones corrieron de boca en boca, pero no fueron muchos, ni aun de las mismas rondas los que se interesaron por desentrañar las misteriosas apariciones, venciendo el miedo a la oscuridad en la mayoría de los que conocían la leyenda, similar a la que fuera la popular Llorona, que sirvió de tema a una drama de capa y espada, representando múltiples veces y en todo lo largo y ancho del país. De estas apariciones surgieron miles de consejos, de acuerdo con el parecer de cada uno de los que se creían ser intérpretes de lo que ello era en el fondo, pues mientras unos opinaban que se trataba de una mujer linajuda que le quitó la vida a su esposo, otros coincidían en el crimen, pero señalaban que a sus hijos, y que por tanto,
esa mujer estaba condenada a pedir perdón de su culpa a la Virgen patrona de la ciudad. De esta guisa y otras similares o distintas, surgían las hipótesis, y hasta entrando el siglo presente, y ya muertos los ronderos que daban fe de las visiones fantasmales, se había perdido esta leyenda, la leyenda de la dama enlutada de Celaya, Guanajuato.